Me llamo Mónica, tengo 26 años y trabajo como diseñadora web. Crecí en un pequeño pueblo rural con mis abuelos, mis padres y mi hermana menor, Linda. Sin embargo, la vida nunca me pareció justa. Linda, 7 años menor que yo, siempre fue el centro de atención. Sus opiniones tenían peso, mientras que las mías a menudo pasaban desapercibidas. Era como si existiera en el fondo, eclipsada por su presencia. El favoritismo era innegable. Los cumpleaños de Linda eran grandes celebraciones, llenas de regalos lujosos, mientras que los míos, que caían cerca de Navidad, se fusionaban convenientemente en una sola ocasión, con regalos prácticos como libros en los que no tenía ningún interés. Cuando Linda comenzó a jugar fútbol, nuestros padres la animaban en todos sus partidos y entrenamientos, pero cuando jugué mi último partido de tenis en la secundaria, estaban demasiado ocupados llevando a Linda a algún lugar como para asistir. Esta disparidad moldeó mi infancia, dejándome sentir insignificante y sola, pero Linda no era ajena a la injusticia. A menudo hablaba en mi defensa cuando nuestros padres hacían comparaciones duras. Mónica es lista y trabajadora, puede hacer cualquier cosa, solía insistir. Después de mi último partido de tenis, Linda incluso me dio un pequeño ramo de flores que había recogido ella misma, susurrándome, «Lo hiciste muy bien». Nuestros abuelos también estaban de mi lado, reprendiendo frecuentemente a mis padres por su favoritismo, pero cuando mi abuela falleció, seguida de cerca por mi abuelo, cualquier protección que tuviera desapareció. Durante un tiempo, Linda continuó defendiéndome, pero cuando mi madre comenzó a dirigir sus duras críticas hacia ella también, eventualmente se rindió. Si siempre vas a ponerte del lado de tu hermana, más vale que te vayas a pararte afuera con ella, solía decir mi madre con desprecio. Para evitarle a Linda la ira de nuestra madre, le dije que dejara de defenderme. Desde ese momento, se concentró en sobresalir en los estudios y en el deporte, moldeándose en la hija que nuestros padres podían presumir con orgullo. Mientras tanto, yo soportaba sola el peso de su decepción. Después de la muerte de mis abuelos, la situación financiera de nuestra familia empeoró. Mis padres me dijeron que no podían costear mi universidad, aplastando mi sueño de estudiar diseño en la universidad, sin otra opción. Me gradué de la preparatoria y tomé un trabajo en una pequeña empresa de diseño lejos de casa. Comencé como asistente de oficina, dedicándome a aprender de los diseñadores a mi alrededor. Mi pasión por el diseño web me mantenía motivada, y pasaba los fines de semana tomando cursos en línea para mejorar mis habilidades. 3 años después, me ascendieron al equipo de diseño. 5 años después de eso, me convertí en diseñadora web de pleno derecho, encargada de liderar proyectos. Durante ese tiempo, rara vez visité a mi familia. Cada viaje no era más que un doloroso recordatorio del desprecio de mis padres. En lugar de eso, me concentré por completo en mi carrera. 8 años después de la preparatoria, recibí una noticia inesperada. Linda se estaba preparando para los exámenes de admisión a la universidad, apuntando a una prestigiosa escuela de medicina en la ciudad. A pesar de todo, me sentí orgullosa de ella. Cuando fue aceptada en la escuela de su primera elección, la felicité calurosamente. Linda, eso es increíble, trabajaste muy duro, y admiro tu dedicación, le dije. Me agradeció, pero había una vacilación en su voz antes de que mencionara una preocupación. La escuela sugirió una donación, no es obligatoria, pero mamá y papá creen que se verá mal si no contribuimos. Con la matrícula y los gastos de vida ya tan altos, no saben qué hacer. Linda planeaba cubrir sus gastos de vida trabajando a medio tiempo, pero podía ver cuánto peso le supondría la escuela de medicina. Mis padres, sin atreverse a pedírmelo directamente, habían presionado a Linda para que me lo pidiera. Su audacia me dejó sin palabras. A pesar de mi resentimiento hacia ellos, no podía darle la espalda a Linda. Decidí ayudar, cubriendo la donación y las tarifas de entrada para que pudiera comenzar la universidad sin estrés adicional. Linda se mudó a un departamento cerca del campus, no lejos de donde yo vivía. Esperaba que se acercara a mí si alguna vez necesitaba algo, pero conforme se instalaba en la vida universitaria, se volvió distante. Sus mensajes se volvieron breves. Quiero comer esto, o necesito aquello, ¿me lo puedes conseguir? Me mandaba por mensaje, y yo me encargaba de lo que necesitara. Ocasionalmente, nos reuníamos para comer, pero se mantenía distante, a menudo distraída con su teléfono. Una noche, durante la cena, intenté hacer una broma ligera. Probablemente solo les importas tú a mamá y papá, dije con una pequeña sonrisa. La expresión de Linda se volvió fría, se rió con desprecio. Obviamente, un estudiante de medicina como yo y una diseñadora graduada de preparatoria como tú ni siquiera se pueden comparar.
A nadie le importa un trabajo que no necesita verdaderas calificaciones. Sus palabras me golpearon como una bofetada. No hay necesidad de decirlo así, respondí, sorprendida. Linda rodó los ojos. Es solo la verdad. Cualquiera puede hacer una página web. Si la gente te buscara en línea, vería que no tienes credenciales. Sería mejor que consiguieras una verdadera calificación, pero supongo que eso es difícil para alguien que solo terminó la preparatoria. Intenté explicarle. No es tan sencillo. He estudiado y trabajado duro para llegar a donde estoy. No deberías juzgar tan fácilmente. Linda soltó un suspiro molesto, chasqueando la lengua. Mamá y papá tienen razón. Siempre dijeron que eres una decepción, alguien que ni siquiera pudo entrar a la universidad. Solo estoy aquí porque me dijeron que te vigilara, para asegurarse de que no nos avergonzaras aún más. Me quedé congelada, sus palabras penetrando profundamente. Los recuerdos de las constantes comparaciones de mis padres volvieron de golpe. Linda es inteligente, amable y confiable, mientras que Mónica es lenta, torpe e inútil. Bajé la cabeza, con el pecho apretado como si me hubieran quitado el aire. Al verme en silencio, Linda lo interpretó como vergüenza, sonrió con superioridad y se levantó. Bueno, me voy a casa. Luego, sin mirarme otra vez, se fue. Vivir sola había cambiado a Linda, rodeada de compañeros excepcionales y disfrutando de la aprobación de nuestros padres. Había abrazado por completo su papel como el orgullo de la familia, una futura doctora. Mientras tanto, su decepción hacia mí se había filtrado en sus palabras, su tono y su actitud, como si hubiera absorbido completamente el desprecio de ellos. Ese invierno, regresé a casa a regañadientes para las fiestas. Mis padres me habían pedido que volviera con Linda, quien no había visitado desde que comenzó la universidad. Desde el momento en que llegamos, era obvio hacia dónde estaba dirigida la atención de todos. La mesa estaba repleta de bistecs, pizza y todo tipo de indulgencias, todo en honor a la visita de Linda. Esa noche, la casa estaba llena de invitados, vecinos, parientes e incluso antiguos compañeros de Linda, reunidos para una gran celebración. Ella disfrutaba de la admiración, compartiendo orgullosamente historias sobre su vida en la universidad. Mamá sigue rogándome que venga más seguido, dijo con una risita, pero con las exigencias de la mejor escuela de medicina del país, es difícil. Entre los proyectos en equipo y los profesores exigentes, apenas tengo tiempo para respirar. Mientras ella se empapaba de la atención, yo me mantenía ocupada en la cocina, contenta de quedarme en segundo plano. Aún así, su voz resonaba en cada rincón de la casa, obteniendo respuestas entusiastas de nuestros padres y familiares. No pude evitar notar las sonrisas forzadas de algunos invitados, como si percibieran la arrogancia oculta en sus palabras. Cuando entré a la sala con una charola de vino, una vecina anciana intentó cambiar el enfoque. Mónica, ¿no trabajas en diseño? ¿Cómo te va? Antes de que pudiera responder, mis padres intervinieron con desdén. Oh, no hay mucho que decir de ella, dijo mi madre con frialdad. Ni siquiera fue a la universidad, una decepción total. Un incómodo silencio se apoderó de la habitación. Muchos de los presentes tampoco habían ido a la universidad, dedicando sus vidas al trabajo y la familia. Pero nadie se atrevió a desafiar las duras palabras de mis padres. Mientras tanto, Linda y ellos continuaron hablando, ajenos al insulto que acababan de lanzar. Humillada, me alejé, pero Linda me interceptó. ¿Sigues viniendo mucho a casa? No, Mónica, supongo que no tienes nada mejor que hacer. Por eso eres tan atrevida, se burló, riendo. Mis padres se unieron a la burla. No la presiones demasiado. Linda, dijo mi padre con falsa preocupación. Podrías herir sus sentimientos, pobrecita Mónica. La frustración me hirvió por dentro, apretando los puños. Solté las palabras con dificultad. Tal vez no debería volver el próximo año, ya entendí. Los parientes intercambiaron miradas incómodas, pero los ignoré. Dejé la charola sobre la mesa, tomé mi abrigo y mi bolso, y me dirigí a la puerta. Linda sonrió con suficiencia al pasar junto a ella. Por mí está bien, dijo con un gesto despreocupado. No te molestes en regresar. Mis padres no intentaron detenerme. No hagas un drama de esto, murmuró mi padre. Con el corazón latiendo con fuerza, salí al frío de la noche. No miré atrás mientras me dirigía a la estación, conteniendo la tormenta de emociones dentro de mí. Visitar mi casa siempre había sido doloroso, pero me había convencido de que la obligación familiar estaba por encima de mis sentimientos. Sin embargo, esta vez, la crueldad de Linda selló mi decisión. Si valoraba mi dignidad, tenía que alejarme, para siempre. Pasaron meses en silencio. Luego, un día, mi teléfono sonó.
Al ver el nombre de Linda en la pantalla, dudé antes de silenciar la llamada, pero fue persistente, dejando mensaje tras mensaje, rogándome que contestara. Finalmente, cedí. ¿Pagaste mi colegiatura?, preguntó con urgencia, con ese tono de exigencia como si nada hubiera cambiado. Ya cubrí la inscripción y la donación cuando entraste, respondí con calma. ¿Y la colegiatura de este año? La universidad dice que está pendiente, insistió. No sé nada de eso. Incluso a través del teléfono, sentí su incomodidad. Había vaciado mis ahorros para cubrir sus primeros gastos, la inscripción, la costosa donación y su primer año de colegiatura. En su momento, lo hice pensando que era un apoyo temporal, sin imaginar que mi familia lo vería como una obligación indefinida. Pero después de lo que pasó el año pasado, no tenía ninguna intención de seguir pagando su educación. Te ayudé porque quise, afirmé con firmeza. ¿Mamá y papá te mandaron a una universidad privada en otro estado sabiendo que no podían costearla? No es eso, balbuceó Linda. Tengo amigos adinerados, así que hay gastos extra además de la colegiatura. Mamá y papá de alguna forma cubrieron esos, pero ahora no tienen dinero para pagar la universidad. Por eso me dijeron que te llamara. La verdad me golpeó. Mis padres probablemente habían asumido desde el principio que yo me haría cargo de todo. Para ese entonces, ya había avanzado en mi carrera, asegurando un puesto en una prestigiosa firma de diseño con un sueldo significativamente mayor. Pero la carga financiera nunca debió ser solo mía. Estaba claro que el dinero destinado a la educación de Linda se había derrochado en lujos. Días después, mis padres llamaron, exigiendo que pagara la colegiatura de Linda. Su tono de exigencia solo aumentó mi resentimiento. Para ellos, no era familia, solo un cajero automático. Su falta total de respeto facilitó mi decisión. Linda me bombardeó con mensajes, cada uno más desesperado que el anterior. Si no pagas, me van a expulsar. Las becas y los trabajos de medio tiempo no son suficientes. Sería un desperdicio que alguien tan talentoso como yo tuviera que abandonar la universidad. Te prometo que te pagaré, solo ayúdame como familia. Incluso intentó manipularme. Si sigues molesta por lo que pasó, puedo tratar de convencer a mamá y papá de que te dejen volver a casa. Guardé sus mensajes de voz en una carpeta aparte. Eliminé todo lo demás y bloqueé su número. Nadie debería ser tratado como un tapete, ni siquiera por su propia familia. Más tarde, me enteré por familiares que Linda consiguió becas y préstamos para pagar la colegiatura, pero sin apoyo para sus gastos diarios. Tuvo que trabajar. La presión de equilibrar estudios y trabajo fue demasiado, y reprobó varias materias. Finalmente, abandonó la universidad y regresó a casa. Con las finanzas en ruinas, mis padres no pudieron enviarla a otra universidad. Linda se negó a trabajar en la ciudad, pasando sus días jugando videojuegos y descargando su frustración en nuestros padres. Un amigo que vivía cerca me contó que su casa se había convertido en un campo de batalla, con discusiones constantes. Mis padres, antes tan orgullosos de Linda, eran incapaces de controlarla. Las cosas solo empeoraron. Bajo un estrés inmenso, mi padre se vio envuelto en un escándalo tras ser acusado de comportamiento inapropiado en el transporte público. Aunque no se presentaron cargos, renunció en desgracia. Mi madre, sin experiencia laboral, luchó por encontrar empleo. Desesperados, intentaron contactarme a través de familiares lejanos, pero sus mensajes eran los mismos de siempre, exigencias sin un atisbo de arrepentimiento. Eventualmente, incluso esos familiares perdieron la paciencia con ellos. No te preocupes, nosotros nos encargamos, dijo uno, cortando cualquier intento de contacto. Con el tiempo, supe que Linda y mi padre, sin trabajo, vivían prácticamente en la miseria. Mi madre, harta, los había dejado atrás, sin apoyo en la comunidad, nadie les tendió la mano. Mientras tanto, mi vida floreció, mi carrera como diseñadora despegó, llevándome a un proyecto prestigioso que me dio reconocimiento en la industria. Con el proyecto finalizado y mis ahorros asegurados, finalmente me preparé para cumplir un sueño, estudiar administración de empresas. Por primera vez en años, sentí emoción por el futuro.